Hoy quiero compartir con ustedes algo muy de mi corazón y que he denominado Jesús en la casa de Simón el leproso. Ahora usted me va a decir que feo el nombre de Simón. Bueno, así le decían, ya vamos a entender por qué. Pero diga conmigo, es tiempo de que algo cambie. Desde pequeño yo en mi casa siempre tuve la bendición de tener buena música. Y les soy honesto, no era porque tuviéramos acceso a mucho, porque mis papás eran muy asiduos de ir y comprar discos, aunque mi papá siempre ha tenido buen gusto musical, pero era porque casi que desde el principio que empezamos en la iglesia, mi papá necesitó de instrumentos para poder ministrar en la iglesia y al principio empezó con cassettes de alabanza, poniendo cassettes para ministrar, luego él ya aprendió a tocar la guitarra y el piano y entonces ya no necesitó los cassettes. Si alguien no sabe qué son los cassettes ahorita, googleelo rápidamente y no nos diga nada porque nos va a dar vergüenza. Pero luego la iglesia abrió por una cantidad de años la librería Rey de las Naciones y teníamos discos, teníamos cassettes de toda la cantidad de música posible, Integrity Music, Carman, Steve Curtis Chapman, y todos los que usted ya se conoce también de eso entonces, Fernel Monroy, Unción. Híjole, la verdad que tuve la oportunidad, siempre en mi casa hubo una estantería llena de cassettes y llena de discos. Y la verdad es que tenía la oportunidad de ir y sentarme a ver que en ese entonces los álbums no venían digitales, sino que eran impresos. Para los que no saben qué es un CD, venían, y para los que saben, ustedes saben, venían todas las canciones, uno no podía googlear la letra, sino que tenía que abrir un acordeón como ese tamaño donde venían todas las letras y uno podía leer ahí todas y cada una de las canciones, los autores. Y la alabanza para mí se convirtió en un refugio. Todavía me recuerdo yo de un Walkman. Si no saben qué es un Walkman, googleelo. Y no nos digan nada porque nos va a dar más vergüenza todavía. Me recuerdo de mi Walkman, un Walkman amarillo, todo gordote, bonito. Y me recuerdo cargar mi bolsa de cassettes. Estaba chiquito yo, pues no, tampoco soy tan viejo, pero estaba chiquito yo. Y esos audífonos se convirtieron para mí en un escudo, en un bonito refugio. Escuchar las canciones de Petra, escuchar a Box Day en ese entonces era lo más radical que un cristiano podía oír. Y recuerdo yo que cuando mi papá trajo a los peludos de Box Day al parque, se volvió la de San Quintín. Ustedes, ¿cómo va a ser eso que esos evangélicos trajeron unos rockeros al parque ahí enfrente? Unos peludos mochando y gritando y haciendo vueltas y con guitarras y batería. Fue una cosa increíble eso. La verdad que ese disco de Box Day, Torre Fuerte, para mí, escucharlo en el carro, mis hermanas, me recuerdo yo que decían, ya se puso los audífonos, ya se fue. Y me ponía a cantar. Yo me recuerdo una vez, de repente, ver que todos se reían y me di cuenta que estaba cantando en voz alta. En ese entonces estaba chiquito, ¿verdad? Cantaba con mi voz de niño o de niña porque todavía no había desarrollado, ¿verdad? Y me di cuenta que estaba cantando en voz alta, entonces me cohibí más y ya que me cerré, ¿va? Pero se volvía ese refugio. Y he contado esto en algunas ocasiones, pero y se lo digo con todo el cariño de mi corazón, luego de haber pasado un proceso muy lindo, la alabanza fue mi refugio. Y no se ponga muy serio. La alabanza se convirtió en ese lugar donde sentía paz, me imaginaba estar en las tarimas con los cantantes y se escuchaba al final de los cassettes, se escuchaba el público. Y la verdad es que lo entiendo ahora, el poder tener acceso a esa música fue un milagro de Dios. Dios sabía lo que estaba preparando en mi corazón.
Y ahorita que me pongo a pensar, de verdad le agradezco tanto por haber puesto a mi alrededor la gente necesaria que me brindó la alabanza para poder refugiarme en un tiempo en el que mi corazón no estaba lo suficientemente maduro para entender qué era lo que me había pasado, ni para compartirle a mis papás, porque en secreto guardé el dolor que corrompió mi alma durante mucho tiempo. El guardar eso provocó resentimiento en mí y resentimiento en las personas que tal vez no me habían afectado, pero que eran parte del grupo de personas que sí me habían lastimado. Y por ahí ya llegando a la adolescencia se vuelve más complicado y los papás me entenderán que los patojos empiezan a tener sus propios clavos, sus propias experiencias, y empezar la adolescencia con eso ahí agravó más los dolores del crecimiento. Y no solo adolorido, sino resentido, le empecé a echar la culpa a Dios y a la iglesia por no tener ciertas cosas que yo consideraba la iglesia y Dios me habían quitado. Empezando por mi inocencia y siguiendo por mi familia, por mis padres. Un día un flaco me dijo: vos, fíjate con los de la alabanza, con los del grupo de jóvenes, estamos armando un grupo de alabanza porque queremos tener grupo de alabanza. Y yo no quería nada con Dios ni con la iglesia, y era el hijo del pastor y me sentaba hasta adelante y lo que quiera, servía, estaba sirviendo y todo, pero no quería nada con Dios. Este flaco se acerca y me dice: mira, vamos a hacer un grupo para el grupo de jóvenes y venite, ayúdanos. Le dije: mano, pero yo no sé tocar, pero ni la puerta. Le dije: o sea, no sé. No, mira, vos vení para acá, tocas esta cuerda y ahí te vas. Y aprendí a tocar como 5 canciones, todas en la misma nota, todas en la misma cuerda. Y era Miguel, que está allá sentado atrás, y Omar, que es parte de la red pastoral de mi papá. Y la alabanza se convirtió en la realización de mi vida, lo que reconstruyó mi identidad. Ese grupo de jóvenes me dio lo que no sabía que ya tenía, y me devolvió la pasión y la perspectiva correcta acerca de Dios y de la iglesia. Y ya no la odiaba, sino que la aprendí a amar, la aprendí a servir. Y me recuerdo yo que un día, por azares del destino, no llegó el líder de alabanza y no sabían ni qué hacer. Y Pastor Carlos le dijo: mira, pastor, pero ahí están los del grupo de jóvenes, esos saben tocar, le dijo, que se suban. Y nos subimos, ¿va? 3 canciones teníamos, 2. Y en ese entonces no era como ahora que rápido ya a la media hora ya le empiezan a hacer a uno que ya cabe la alabanza. No, empezamos a las 10 y por ahí de las 11:30, 12 de la mañana empezaban a decirnos: ya vamos a ir terminando. Era como 1 hora y media, 2 de alabanza. Y esas 2 horas le dimos a Tómalo, a Eres mi sol, una y otra vez. Y la iglesia, miren, danzaba, era algo lindo porque salía de un corazón sincero. La alabanza se convirtió en la realización de mi vida, y conforme los años construyó lo que soy. Al pasar del tiempo, muchas veces uno también se empieza a acomodar. Al pasar las circunstancias, uno se empieza a complejar, y por ahí del año 2019 yo decidí guardar en mi corazón ciertas cosas, pero esta vez ya no lo pude soportar. Ya estaba sano de lo que me había pasado en mi juventud. El Señor ya me había restaurado, yo había perdonado. Sin embargo, no lo había soltado completamente, y guardar esto en mi corazón provocó la última gota que derramó el vaso, y mi cuerpo ya no lo pudo soportar. Y en el 2019, lo que empezó como un pequeño puntito aquí en mi frente se logró extender hasta casi toda mi frente y mi cachete izquierdo y hasta parte de atrás del pelo. De lo que queda todavía ahorita un poquito nada más. Muchos le llaman melancolía, otros le dicen vitiligo.
Y es la respuesta del cuerpo a un estrés muy fuerte o a una tristeza muy, muy guardada. Y la alabanza se convirtió en el medio por el cual Dios me sanó. La alabanza me hizo regresar al punto en el que yo ya no solo le expresaba las cosas que creía que Dios quería escuchar, sino lo que realmente quería escuchar. Algo cambió dentro de mí y a partir del 2020 con la pandemia, cuando me quitaron el escenario, cuando me quitaron el micrófono, cuando me quitaron a todos los escuchas, los oyentes, y me quedé solo, aprendí lo que la verdadera alabanza era. Un espíritu sincero que reconoce quién es el Señor y qué tenemos en el Señor, qué podemos alcanzar en el Señor y cómo podemos vivir en el Señor. La alabanza es ese alabastro que de quebrantarse hoy en tu vida puede transformar tu vida y la vida de los que están en tu casa. Y se los digo desde un corazón sano. No hay circunstancia, no hay situación, no hay pecado ni dolor que haya dentro de tu corazón esta mañana que el Señor no pueda restaurar, que el Señor no pueda sanar. ¿Lo crees conmigo? Le das una ofrenda de alabanza al Señor. Quiero aprovechar para saludar a los que nos están viendo en YouTube, en las redes sociales. Les podemos dar un aplauso todos, por favor. Gracias por estar conectados, que el Señor los bendiga y espero que esta mañana el Señor entre a su casa. En los evangelios se menciona la casa de Simón, apodado el leproso. Allí un día también se rompió un frasco de alabastro y la casa nunca volvió a ser la misma. Aún hoy hablamos de aquella mujer que con su alabanza ministró a Jesús, y no solo por lo precioso de la irrupción que tuvo en ese lugar esa mujer, sino porque Jesús así lo demanda, lo pone como mandamiento en su palabra. Pero no quisiera hoy que nos centremos en la persona de esta mujer, sino en el impacto que tuvo la alabanza y lo que provocó ella con su alabanza en aquella casa. Por favor, concatene lo que hoy ministró hermano Jorge aquí, porque junto con lo que hicimos durante el tiempo de alabanza, lo que coronamos con las ofrendas, hoy quisiera compartir con ustedes esto. Jesús en la casa de Simón el leproso, el perfume que honra a Jesús en nuestro hogar. La palabra de Dios en Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos pone este momento tan precioso de la historia. ¿Qué les parece si vamos a Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13? Vaya rápidamente conmigo ahí, vamos a leer rápido porque es un pasaje bastante extenso y me gustaría que lo pudiéramos apreciar detenidamente. Y Jesús estando en Betania, diga conmigo Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, diga conmigo de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, repita conmigo, se enojaron. No, pero haga cara así de enojo, se enojaron, diciendo, ¿para qué es este desperdicio? Lo decía el hermano Jorge, muchos allá dicen, ya te vas a oír angélico vos, ahí te extorsionan. Muchos dicen, ¿para qué este desperdicio? ¿No se ha topado con gente que aún siendo discípulo de Jesús dice, ¿para qué este desperdicio? ¿Cuánto tiempo ensayas en el piano, Andrés? Una canción,
¿Cuánto tiempo toma barrer este salón, hermana Gloria? Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo esto Jesús, diga conmigo, entendiendo esto Jesús. A ver, más animados, diga conmigo, entendiéndolos Jesús. Mire qué lindo Jesús. Entendiéndolo, no se enfoca en él, no se enfoca en ellos. ¿En quién se enfoca? Dice: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Jesús estaba en la región de Betania, una ciudad que se caracterizaba por ser una ciudad de descanso. Estaba a 3 kilómetros de la capital Jerusalén y servía para que los que iban de camino de Galilea a Jerusalén pudieran descansar, ya que la capital muchas veces estaba muy llena y por lo tanto los peregrinos no podían no solo costear los altos precios de la capital, sino que también les servía para descansar con su familia a las orillas de la ciudad. Esta ciudad está a las orillas del Monte de los Olivos. Esta ciudad no solo se caracteriza por esto, sino porque era una ciudad a la que Jesús acudía por descanso. Jesús viajaba a esa región porque allí encontraba refugio en la casa de Lázaro, Marta y María, que no solo eran sus amigos, eran como su familia. Especialmente en este momento, cuando ya los fariseos tenían una colusión, tenían ya un movimiento que perseguía a Jesús, no solo para atacarle, sino para matarlo. En Marcos capítulo 14, versículo 3, vemos que en esta ocasión Jesús no se encuentra ahí, sino que está en otro lugar, está en esa región, pero en otra casa. Diga conmigo, otra casa. Y esto nos habla acerca de la naturaleza dual de Betania, de aquella región. En griego, Betania tiene 2 significados. El primer significado se refiere a una naturaleza positiva y el segundo a una naturaleza negativa. Betania en griego tiene un significado que podemos interpretar como casa de los dátiles, porque aquella región no solo se caracterizaba por la siembra de los olivos, sino también de los dátiles. Y por eso también se le llamó la casa de los frutos. Esta connotación positiva hablaba de lo fructífero que era aquella región. Una región muy verde. Pero el segundo significado es casa de la miseria, casa del dolor. Algunos le dicen la casa de la depresión o de la aflicción. Y hoy les invito a que juntos observemos con mucho cuidado lo que ocurrió en la casa de Simón, para discernir cuál es la diferencia entre una casa de frutos y vida y una casa de miseria y aflicción. Según la determinación que hagamos hoy para nuestras casas, así será el destino de nuestros hogares y de nuestra familia. Los fariseos querían matar al Señor. Ahora, aquí tenemos, según Lucas, a un fariseo invitando a Jesús a cenar a su casa. ¿Cómo puede ser esto?, dice el meme. ¿Cómo puede ser que esté sucediendo esto? La clave está en el apodo que le dan los evangelios de Mateo y Marcos a Simón: Simón el leproso. Levítico capítulo 13, versículo 46 dice: los enfermos de lepra deberán romperse la ropa y andar despeinados, y mientras su enfermedad
y mientras dure su enfermedad serán considerados gente impura. Vivirán apartados, fuera de la ciudad, fuera del campamento, y además cubrirán su rostro gritando: soy impuro. Por salud, la ley de Israel obligaba a los leprosos a mantenerse apartados de la sociedad. Entonces la razón por la cual aquel fariseo no solo estaba de vuelta en su hogar con su familia y no con aquellos hijos del diablo que querían matar a Jesús, era porque era leproso y ahora fue leproso, más bien dicho, fue leproso y ahora estaba sano. Su lepra le apartó, por lo tanto no tenía ni idea de qué estaba sucediendo en la ciudad. No tenía relación con los fariseos que gobernaban en ese entonces. Un encuentro con Jesús, definitivamente que era la razón por la cual a él ya solo le quedaba el mote de leproso. Porque nadie con lepra hubiera podido organizar una cena, una fiesta y mucho menos recibir a gente en su casa. Y estoy seguro que la razón por la cual invitó a Jesús era porque quería llevar a su casa a aquel que le había sanado. Vaya conmigo a Lucas capítulo 7, versículos 36 al 39. Porque Simón había sido sanado por obra de Jesús y probablemente estaba agradecido. Sin embargo, al continuar leyendo, encontramos actitudes en su trato a Jesús que revelan que no todas sus intenciones eran las correctas. Entonces la mujer, dice el versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa del fariseo, en la mesa de la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Marcos capítulo 14, versículos 4 al 5 nos expanden esta escena. Marcos capítulo 14, versículos 4 al 5 dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, murmuraban entre ellos contra ella. Mateo capítulo 26, versículos 8 al 9 dice: al ver esto los discípulos, mire, no hay peor cuña que la del mismo árbol, ¿no? Al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué es este desperdicio? Muchos de nosotros anhelamos que la gloria que experimentamos los domingos y en nuestra vida muchas veces se manifiesta en nuestros hogares. Sin embargo, cuando tratamos de llevarla a casa, al igual que Simón, a menudo nos surge el prejuicio, el orgullo, la duda, el conflicto, la ira y el temor. Esta incongruencia muchas veces nos hace dudar acerca de la naturaleza de nuestro llamado, de nuestro cristianismo. Porque a pesar de que Simón había visto salvación, estaba sucediendo esto en su casa. Porque aunque su cuerpo ya estaba restaurado, aún no comprendía el propósito de su salvación. ¿Qué fue lo que chispó aquella reacción en estos hombres? Lo que a veces sucede, por más sencillo que sea, y a nosotros nos chispa y nos hace explotar. Era fácilmente irascible. Era muy descuidado, insensible, rebelde. Pero la razón era porque trataba de escudar mi dolor y mi lepra. No era que la mujer estuviera haciendo algo indebido o que la mujer
fuera mala. Era que estaba haciendo algo que ellos no podían hacer. El dolor y los años de separación habían provocado algo en Simón. Se le había olvidado lo más importante. Se le había olvidado la razón de la celebración. Algo todavía estaba putrefacto dentro de él. Y el que anda entre la miel algo se le pega, ¿va? Y los lastimados generalmente buscamos a gente más lastimada, porque nos sentimos identificados. En mis tiempos nos decían emos. Gracias a Dios nunca me vestí de emo, solo andaba con ellos, ¿va? Gracias a Dios, porque si no hubieran fotos ustedes. Recuerdo yo una amiga que se cortaba. Tenía tanto dolor reprimido dentro de ella. Y un día, usted sabe, uno es joven. Y platicando con ella y echando casaca, le vi la muñeca y le vi una costra. Y dije, ¿qué tenés ahí? Y abusivamente le levanté la manga del suéter. Y tenía cortadas, sin número de cortadas en su brazo. Y me dijo, es que prefiero este dolor que el que siento por dentro. Me duelen hasta las muelas cuando no me corto, porque lo que me han hecho me quita la paz. Y es que la verdad es que nosotros no podemos llevar algo a casa y disfrutar de lo que Jesús hace en nosotros si primeramente el milagro no se completa. Diga conmigo, Jesús, todo lo que inicia, lo termina. La sanidad que había recibido aún necesitaba ser completada. Por eso es que Jesús estaba en la casa de Simón. Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque cuando Jesús inicia algo, lo termina y lo termina bien. Y Jesús no iba a dejar que Simón no experimentara su salud completa. Hubiera sido, no sé, terrible haberlo enviado sano del cuerpo a regresar a su vida sin sanar lo que verdaderamente estaba enfermo, que era su alma y su corazón. Lucas 7:44 al 46. Y vuelto a la mujer, dijo Jesús a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Muchas veces el dolor, el pecado, las circunstancias nos hacen olvidar de lo más importante que tenemos en casa. Sí, Jesús, pero también los hijos, el cónyuge. Está la famosa frase de nadie sabe lo que tiene hasta que. ¿Sabe cuál es la alabanza más sincera que yo he podido dar en todos estos años de mi ministerio? Desde el 2008, desde 2007, 2006, 2008. La que he dado
en los funerales. Y verdaderamente es un trabajo elevar alabanza en medio del dolor. Pero ¿sabe qué? No ha habido ningún funeral en el cual la alabanza no haya traído paz, sanidad y descanso a aquellos que están dolidos a causa de la pérdida de alguien en sus hogares. La alabanza es lo único que puede hacer que el poder de Jesús recupere lo que en sus hogares se ha perdido. Y mi corazón esta mañana es hacerles ver lo que provocó la alabanza de esta mujer en la casa de Simón. Porque no fue sino hasta que ella alabó al Señor en la casa de Simón que se destapó la olla de grillos. Y entonces Jesús le dijo a Simón: ¿ves? Y le hace una pregunta. Dos hombres pecan, uno peca en mayor grado que el otro y a los dos se le perdona igual. ¿Quién crees tú que se siente más perdonado? ¿Al que se le fue perdonado mucho o al que se le fue perdonado poco? Y Simón entiende que todavía hay algo en él que necesita ser salvado. Jesús llega a nuestras casas y puede levantar a nuestros enfermos, como levantó a la mujer, a la suegra de Pedro. Jesús puede llegar a nuestra casa y puede levantar a nuestros muertos, como a la hija de Jairo. Pero Jesús solo se queda en una casa donde se le hace un altar y se le honra y se le ama y se le dice: aquí sí vas a tener atención. Cuando entres, te lavaremos los pies, besaremos tu mejilla y ungiremos tu cabeza. Mira la diferencia de alguien que no sabía o probablemente había olvidado cómo comportarse delante de Jesús, con alguien que verdaderamente sabía y conocía a Dios. Para terminar, quiero que me acompañe a, ay Dios mío, Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 5 al 20. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 15 al 20. Y luego de que David, el rey David, cometió adulterio y asesinato y encubrió su pecado, tuvo que recoger los frutos de la maldad que había encubierto. Y en estos versículos vemos el fruto de aquel pecado que se había encubierto. Segunda Samuel 12, 15 al 20 dice: y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Y esta mujer era aquella con la cual David se había acostado. Urías, el hombre que había matado con tal de quedarse con su mujer. Y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Muchas veces necesitamos que alguien venga y nos diga: algo huele mal, algo apesta, algo necesita cambiar. Algo ya se ha terminado, algo ya falleció, algo es necesario que ya los extirpes de tu
corazón, de tu cuerpo. Y muchas veces no es necesario ni siquiera que nos digan qué es exactamente. Para mí fue un brazo en el hombro. Para mí fue que me preguntaran, mira, ¿y por qué tenés tantas pesadillas de niño? O que alguien se acercara y me dijeran, mira, ¿qué te está pasando en la piel? Para mí fue una alabanza. Versículo 19, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió. Diga conmigo, lavarse y ungirse. El agua limpia todo lo impuro y el aceite consagra. Y eso es la alabanza. No solo son cantos, no solo es música. Es agua que lava lo impuro y aceite que unge el cuerpo, la vida, el alma y el corazón. Se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué dice? Y adoró. La diferencia entre una casa de miseria y depresión y una de frutos y vida es la alabanza. Lo que cambió todo en la vida de Simón y su casa fue la alabanza de aquella mujer. David ya lo había practicado. El Salmo 34 fue escrito por él tras ser perseguido por Saúl para que le matasen y haberse ido a refugiar a la cueva de Adulam con todos los que como él eran proscritos y tantas otras cosas más. Él sabía lo que era darle alabanza al Señor y lo que podía lograr darle alabanza al Señor. El hogar es el modelo para que una familia sea feliz. Es el modelo del cielo para que una familia se mantenga íntegra y exitosa. Para que esto sea realidad, necesitamos no solo que Jesús llegue al hogar, sino que se quede. El mundo necesita ver que aún hay hogares donde se rompen alabastros de perfume a los pies de Jesús. Y no solo alabastros, alabastros que ofrezcan lo mejor de la alabanza y la adoración. Hay circunstancias que no podrán ser conquistadas antes de que termine este año, ni cosechadas antes de que termine este mes, si no reconstruimos el altar de piedras que se ha desmoronado en nuestro hogar. Al altar se llega a hacer sacrificio, no se llega con las manos vacías. Al altar no se llega por las canciones bonitas que se canten, sino por la obligación que tenemos de reconocer que Él es Dios, Señor y Salvador. Y cuando matamos nuestro orgullo, entonces dejamos de lado nuestras razones y al adorar públicamente al Señor, podemos disfrutar de la verdadera libertad que trae la alabanza. Yo me puedo identificar con esta mujer. Me han dicho gay, me han dicho exagerado. Bueno, gay era lo más bonito que me han dicho. Me han dicho
¿Cómo fue que me dijeron una vez? Dramático. Drama queen, me dijo alguien. Y está bien, o sea, yo entiendo que a veces exagero un poco, pues le echo salsa a los tacos. Pero ¿saben qué? ¿Cómo pudo hacerles entender a él? ¿Cómo pudo hacerle entender a ella? ¿Cómo puedo hacerles entender a ustedes que lo único que ha mantenido mi vida cerca de los pies de Jesús ha sido la alabanza? Y la razón por la cual hoy estoy parado aquí es porque la alabanza preservó mi vida. Y yo quiero lo mismo para sus casas. ¿Cómo pueden regresar sus hijos a la fe? Vaya a los pies del Jesús y que lo miren ahí. Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Pero si usted en el camino se olvida de lavar los pies de Jesús, besar su mejilla y ungir su cabeza, sus hijos nunca aprenderán ese servicio. Si Jesús está en la casa, adorémoslo. Habiendo recibido este mensaje en nuestro corazón, estoy seguro que más de uno allá está con inquietudes, con necesidades de oración y especialmente de acercarse más a Dios. Yo les invito para que ahí donde ustedes se encuentren, hablemos con el Señor y le digamos con estas sencillas pero profundas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo ahora, Señor, pongo mi vida en tus manos y te ruego que tú seas mi Señor y mi Salvador. Envía tu Espíritu Santo para que me ayude en este caminar cristiano y pueda yo superar todos aquellos desafíos que están haciendo que mi vida no cambie. Me pongo pues, Señor, en tus manos para que hagas una transformación en el nombre de Jesús. Si usted, mi querido amigo, hizo esta oración, si usted, mi querida amiga, hizo esta oración, puede estar segura que Dios le escuchó. Usted es hijo, hija de Dios y pronto verá la respuesta de esta oración. Si tiene alguna consulta, alguna pregunta, déjenos sus comentarios y con mucho gusto le estaremos atendiendo.